Mbappé acaba de cruzar el punto de no retorno. Está defendiendo a México y exige la expulsión inmediata e incondicional de Inglaterra del Mundial. Esto no es un simulacro, no es un rumor filtrado. Kylian Mbappé acaba de hacer lo que ningún futbolista en la historia se había atrevido a hacer. Ha declarado la guerra abierta a la FIFA. En las últimas horas, el capitán francés pasó por alto a sus representantes, ignoró a sus patrocinadores y actuó por su cuenta. No solo pide una revisión arbitral, exige que el partido de octavos de final entre México e Inglaterra sea anulado por completo, borrado de los registros, y que la selección inglesa sea expulsada del torneo. Esto no es una rabieta después del partido. No es una queja en el vestuario ni una disputa táctica menor. Lo que estamos presenciando es el desenlace público de una red de corrupción multimillonaria que está destruyendo los cimientos del deporte internacional. Si las pruebas que circulan actualmente son verificadas por análisis forenses independientes, esto no será solo un titular. Quedará registrado como la conspiración criminal más oscura en la historia del atletismo moderno. La mecha se encendió cuando un periodista de investigación de primer nivel lanzó una bomba nuclear, exponiendo un rastro documental que alega que el árbitro australiano Alireza Fagani recibió un soborno financiero masivo y directo orquestado por intermediarios que operaban en nombre de la Asociación Inglesa de Fútbol. El mandato era brutal y simple: sabotear a México, manipular el arbitraje y garantizar el avance de Inglaterra a cualquier precio. Dinero, soborno, fraude, amaño de partidos premeditado. Y Mbappé se ha puesto en el punto de mira para decirlo alto, claro y sin miedo: este imperio cae hoy. Pero escuchen con mucha atención. Lo que estoy a punto de revelar en los próximos minutos va mucho más allá de todo lo que han visto en las redes sociales. Hemos obtenido acceso a información que los principales medios de comunicación están intentando activamente suprimir. Estoy a punto de entregarles 3 revelaciones explosivas que aún no se han difundido en ningún otro lugar. Primero, los datos forenses digitales exactos que el periodista afirma tener en su poder, el código fuente encriptado que apunta directamente a un alto funcionario de la FIFA, y por qué el rastro bancario es completamente irrefutable. Segundo, el ultimátum exacto y sin editar de Mbappé, entregado directamente a Gianni Infantino, incluyendo el aterrador plazo de 48 horas que ha fijado y la amenaza nuclear que ha hecho de paralizar el resto del torneo si la FIFA intenta ocultar esto. Y tercero, el punto de inflexión definitivo: la identidad de la otra megaestrella de clase mundial que acaba de romper su silencio para solidarizarse con México. Este jugador ha ido incluso más allá que Mbappé, emitiendo una declaración tan devastadora que ha sumido a toda la delegación de la Federación Inglesa de Fútbol en un estado de pánico legal absoluto. Si cierras la página ahora, estás eligiendo permanecer ciego ante el mayor robo deportivo de nuestra generación. No te muevas ni un centímetro. Para entender por qué Mbappé está arriesgando toda su carrera, tienes que mirar la escena del crimen. Hay que fijarse en lo que realmente ocurrió en ese campo durante aquel fatídico partido de octavos de final. El contexto táctico puro de aquel encuentro es la prueba irrefutable. México no solo se clasificó para las rondas eliminatorias, irrumpió en ellas llevando consigo la esencia pura e inalterada del deporte. Miren su trayectoria. 3 partidos de la fase de grupos, 3 obras maestras absolutas de ejecución táctica. Jugaban con una alegría contagiosa y electrizante, un estilo de fútbol total, fluido y vertiginoso que hipnotizó por completo a los aficionados neutrales de todo el mundo. Su intensa presión era una auténtica trituradora física, poniendo contra las cuerdas a potencias mundiales históricamente dominantes. México se ganó su puesto. Compraron su boleto con sangre, sudor y brillantez táctica. No se clasificaron por una diferencia de goles, ni rezaron por un milagro matemático de otro grupo. México estaba allí porque merecía estar allí. Estadística, táctica y estéticamente, jugaban mejor fútbol que el 90% de los equipos de todo el torneo. Y al otro lado del campo estaba Inglaterra, un equipo increíblemente caro, lastrado por décadas de bajo rendimiento histórico,
promesas incumplidas y una presión mediática tóxica. Llegaron a este torneo como favoritos corporativos, pero en el césped lucieron completamente vacíos. Los ingleses se arrastraron por la fase de grupos sin causar un solo impacto convincente. Sus actuaciones fueron descoordinadas, sin inspiración y totalmente mediocres. Llegaron a octavos de final plagados de fracturas internas, una afición hostil y una prensa británica implacable que pedía abiertamente la cabeza del entrenador. Seamos completamente honestos. En cuanto a mérito futbolístico, Inglaterra era la menos favorita. Cualquiera con ojos sabía que un México altamente organizado y letal estaba listo para destrozarlos. Suena el silbato, comienza el partido y sucede exactamente lo que predijimos. México sale completamente decidido a dominar la narrativa. Alta presión, posesión asfixiante, desmarques letales. Los mexicanos dictan todo el ritmo de la primera mitad. Atravesaron la defensa inglesa, dominaron el mediocampo y jugaron con una autoridad que dejó a Londres completamente paralizado. Inglaterra sudaba visiblemente. Se vieron obligados a replegarse, defendiendo desesperadamente, completamente incapaces de lanzar un contraataque, generando cero peligro. Y es precisamente entonces cuando el ambiente en el estadio comienza a tornarse tenso. Ese es el momento exacto en que comienza el robo. Observen atentamente la grabación. Repasen las imágenes en su mente. Aquí es donde el árbitro Alireza Fagani comienza a tomar una serie de microdecisiones que, vistas a la luz de las filtraciones de sobornos que ahora tenemos, adquieren un significado escalofriante y premeditado. ¿Cuántas faltas leves e inexistentes le concedió Fagani repentinamente a Inglaterra justo en el milisegundo en que México ganaba impulso en la transición? ¿Cuántas veces pitó intencionadamente para interrumpir el fluido ritmo de ataque de México justo cuando se dirigían al área? Observen las tarjetas. ¿Con qué rapidez mostró tarjetas amarillas a los defensores mexicanos por entradas rutinarias, mientras se cegaba por completo ante las peligrosas entradas a la altura de los tobillos del equipo inglés? Piénsenlo. Conecten los puntos. No fue un error humano, fue una ejecución metódica. Antes de analizar la oscura mecánica financiera de esta filtración, recuerden al segundo jugador de élite que prometí nombrar. Lo que este ícono acaba de decir es tan perjudicial para la estructura y tan tóxico para la Federación Inglesa de Fútbol, FA, que toda su junta directiva se vio obligada a una sesión de emergencia a medianoche para intentar controlar la hemorragia. Tengan eso presente. Nos acercamos a su identidad, y cuando se revele, verán por qué este escándalo no puede encubrirse. Vayamos directamente al meollo de la acusación. La filtración periodística desde México. No se trata de un rumor de Internet inventado para conseguir visitas. El hombre que reveló esta historia es un veterano periodista de investigación con un historial impecable de exposición de la corrupción institucional en los niveles más altos del gobierno y el deporte. Ha obtenido comunicaciones encriptadas y registros financieros de un informante dentro del propio Departamento de Operaciones de Partidos de la FIFA. Según el expediente oficial publicado en toda Latinoamérica, estamos ante una operación financiera altamente coordinada previa al partido. La filtración alega explícitamente que el árbitro australiano Alireza Fagani fue contactado por intermediarios financieros internacionales que operan en nombre de poderosos intereses vinculados a la Federación Inglesa de Fútbol. Estamos hablando de números de ruta bancaria, de huellas digitales de transacciones y de registros de chats cifrados. Este periodista no solo ha publicado un artículo, ha arriesgado su vida, su carrera y su libertad para denunciar un monopolio global. Y fíjense en el detalle crucial que lo cambia todo. El árbitro Alireza Fagani no es un novato ingenuo deslumbrado por la presión de un mundial. Es un veterano internacional. Pero, sobre todo, es un árbitro cuya carrera ya se ha visto empañada por controversias extremas e inexplicables en partidos de alto riesgo. Las señales de alerta ya estaban documentadas en la comunidad arbitral. Así que hágase la pregunta definitiva. De entre todos los árbitros intachables y de talla mundial disponibles en la lista de la FIFA,
¿Por qué se eligió precisamente a este árbitro para dirigir un partido eliminatorio de alto riesgo y gran volatilidad que involucraba a una superpotencia económica como Inglaterra? ¿Es una coincidencia? Para cualquiera que conozca el funcionamiento interno del fútbol, esto no solo huele mal, sino que es completamente tóxico. Si el organismo rector sabía que existía la más mínima duda sobre la imparcialidad histórica de Faghani, asignarle este partido fue una incompetencia criminal o una trampa deliberada. Ahora hablemos de dinero, porque en las conspiraciones globales, los números revelan la verdad. Según la información financiera filtrada de los servidores, el precio para garantizar la permanencia de Inglaterra era de 2 millones de euros. Tómese un momento para asimilarlo. 2 millones de euros. Los críticos dirán, ¿de verdad crees que un partido eliminatorio de la Copa del Mundo, un evento que genera miles de millones en derechos televisivos y apuestas, se puede comprar por solo 2 millones de euros? Pero eso es precisamente lo que hace que esta realidad sea tan aterradora. Para la Federación Inglesa de Fútbol o la FIFA, 2 millones de euros no son nada. Es una miseria. Es calderilla. Y eso significa que comprar el pase a cuartos de final no solo es posible, sino que es repugnantemente barato para cualquiera con las conexiones bancarias adecuadas y una total falta de escrúpulos. Y ahí es precisamente donde Kylian Mbappé decidió quemar el sistema. Piensen en la magnitud de lo que este hombre acaba de hacer. Actualmente está jugando en este mismo torneo. Su selección francesa sigue viva, sigue compitiendo por el oro. Está operando directamente en el corazón de la bestia. Está completamente expuesto a suspensiones inmediatas de la FIFA, reacciones negativas masivas de los patrocinadores corporativos y la clara posibilidad de represalias arbitrales contra Francia en las próximas rondas. El 99% de los atletas modernos, hiperpromocionados, habrían escuchado a sus abogados, sonreído para las cámaras y guardado silencio para proteger sus cuentas bancarias. Mbappé tiró el manual corporativo al fuego. Recurrió a sus enormes plataformas mediáticas, sorteó los filtros de relaciones públicas y expuso la corrupción. Declaró públicamente que lo que se le hizo a México fue una ejecución descarada y calculada de un sueño deportivo. Afirmó que México se había ganado el respeto absoluto del mundo del fútbol gracias a su integridad en la cancha, y que robarles mediante un fraude entre bastidores era un insulto al alma del deporte. Habló en nombre de los miles de millones de aficionados que ven este partido creyendo que lo que ven es real, que las lágrimas, el sudor y los goles son legítimos. Pero Mbappé no se limitó a una simple declaración. Usó como arma su estatus intocable como rostro del fútbol mundial. Exigió formalmente que la FIFA declarara el partido nulo. Exigió una repetición histórica del partido, organizada bajo la supervisión de un equipo arbitral incorrupto y totalmente imparcial. Y entonces, dio el golpe de gracia. Exigió que si la investigación forense financiera confirma el soborno, Inglaterra debe ser expulsada inmediatamente del Mundial. Expulsada. Borrada del cuadro. Enviado a casa en absoluta desgracia mundial. Dejemos de andarnos con rodeos. Mbappé tiene toda la razón. Si un partido del Mundial se puede comprar y vender como una mercancía, una multa corporativa silenciosa no sirve de nada. No se puede firmar un acuerdo de confidencialidad y permitir que el vencedor fraudulento siga jugando por el trofeo más prestigioso del mundo. Si se amaña el partido, se abandona el torneo. Punto. Mbappé ha ido un paso más allá al plantear un brutal ultimátum de 48 horas al Comité Ejecutivo de la FIFA. Sabe que se acercan los cuartos de final. Sabe que, una vez que comience la siguiente ronda, la inercia burocrática del torneo hará imposible modificar el cuadro. Le dijo a la FIFA que cada hora que pasan en silencio es una hora de complicidad activa y criminal. Y la amenaza que dejó en el escritorio de Gianni Infantino es catastrófica. Si la FIFA se niega a iniciar una auditoría independiente, transparente e inmediata de los datos del partido dentro de ese plazo de 48 horas, Mbappé ha amenazado con liderar una huelga de jugadores de varios equipos
que podría paralizar por completo el resto de las transmisiones de la Copa del Mundo. Está dispuesto a romper todo el sistema para proteger el alma del fútbol. Ahora, dejemos de lado la política y miremos directamente la fría evidencia física en el video. Porque mientras las principales cadenas intentan descartar esto como variabilidad arbitral estándar, un análisis profundo y objetivo de las imágenes del partido revela un patrón altamente calculado que desafía el error humano. Analicemos la tragedia decisiva de la segunda mitad. México está dominando por completo la transición. Un delantero mexicano recorta bruscamente hacia el área inglesa. Un defensor inglés, completamente superado en velocidad, lanza una entrada deslizante tardía y desesperada por detrás. Falla el balón por mucho. Hace un contacto violento e inequívoco con el tobillo de pie del atacante. El jugador mexicano se desploma sobre el césped. Es un penalti clarísimo, innegable, de manual. En cualquier partido limpio, el silbato suena al instante. Incluso si el árbitro de campo no lo ve, el sistema de videoarbitraje, VAR, que cuesta millones de dólares, tiene la obligación legal de detener el juego, revisar las imágenes en alta definición y obligar al árbitro a consultar el monitor. ¿Qué pasó en su lugar? Fagani hizo señas al jugador para que se levantara. ¿Y en la sala del VAR? Silencio absoluto. Ni siquiera detuvieron el partido. No revisaron los ángulos alternativos. El juego continuó como si nunca hubiera ocurrido una agresión flagrante en el área. ¿Cómo es estructuralmente posible esto? Hemos visto al VAR pasar 10 minutos revisando un fuera de juego de 1 milímetro en la fase de grupos, y sin embargo, se bloquearon por completo durante un penalti decisivo para México. Ahora veamos la anomalía estadística más amplia, la distribución de faltas. Los datos técnicos oficiales de la FIFA posteriores al partido contienen una contradicción matemática que desafía la lógica del fútbol. México, un equipo que mantuvo una posesión dominante, practicó un juego de pases cortos y evitó entradas fuertes, fue penalizado con casi el doble de faltas pitadas en su contra en comparación con Inglaterra. Inglaterra jugaba un partido muy físico, directo y desesperado, basándose en fuertes choques aéreos y entradas agresivas por el suelo para romper el juego. ¿Cómo es posible que un equipo que juega un fútbol de posesión limpio y sin contacto termine con un exceso masivo de faltas pitadas en su contra? Rompe las leyes de la probabilidad. A menos, claro está, que el árbitro estuviera operando bajo una directriz estricta. La estrategia fue magistral en su malicia. No hace falta fabricar una tarjeta roja falsa para amañar un partido. Eso crea demasiado drama visual. En cambio, se utiliza la microdiscriminación. Se pitan faltas leves e inexistentes contra México cada vez que cruzan la línea de medio campo. Se suprime su intensidad defensiva mostrando tarjetas amarillas inmerecidas a sus centrales clave desde el principio, obligándolos a jugar aterrorizados durante los siguientes 60 minutos. Fue una estrangulación táctica lenta y metódica. Y ahora, el momento de la verdad. La segunda superestrella que ha entrado en escena para defender el honor de México no es un comentarista retirado ni un analista deportivo que busca clics. Es Luis Díaz, el electrizante talismán de la selección colombiana y uno de los futbolistas más letales y respetados del planeta. Díaz no se limitó a estar de acuerdo con Kylian Mbappé. Se descontroló por completo, lanzando un misil verbal que ha dejado a la Federación Inglesa de Fútbol totalmente paralizada. Díaz miró directamente a las cámaras internacionales y pronunció una frase que quedará grabada para siempre en la historia de la Copa del Mundo. Dijo: "La selección inglesa simplemente no es lo suficientemente buena como para vencer a México en un partido justo. Están completamente superados. Sabían que eran incapaces de eliminar a esta selección mexicana en igualdad de condiciones, así que tuvieron que comprar el silbato. Porque en ese campo, jugando fútbol de verdad, México los habría devorado vivos". Dejen que la fuerza bruta de esa declaración cale hondo. No se trata de un aficionado desahogándose en un foro. Se trata de un extremo de élite que se enfrenta a defensas de clase mundial cada semana. Ha analizado a ambos equipos. Vio las grabaciones. Sabe con absoluta certeza que México operaba en un plano futbolístico muy superior al estancado sistema inglés.
Pero Díaz no se limitó a los insultos. Transformó sus palabras en un llamado a la acción colectiva e inmediata. Ha convocado oficialmente a todos los capitanes y equipos que aún participan en el torneo a lanzar una protesta colectiva y unificada en solidaridad con México. Díaz lanzó una escalofriante advertencia a todos los jugadores en los vestuarios. Si se permite que la FIFA robe el sueño de México mediante el fraude corporativo hoy, entonces nadie estará a salvo. Mañana será Colombia. Pasado día será Francia, Alemania o Brasil. Si nosotros, los jugadores, no nos levantamos ahora mismo y exigimos la destitución inmediata de estos funcionarios corruptos, estaremos aceptando una realidad donde los ganadores de nuestros partidos se deciden en las salas de juntas corporativas, antes incluso de que nos atemos las botas. ¿Y cuál ha sido la gran respuesta de la FIFA a esta rebelión histórica? Un silencio corporativo absoluto y ensordecedor. Mientras estamos aquí sentados, el organismo rector del fútbol mundial se ha negado a emitir un solo comunicado de prensa real. Gianni Infantino ha desaparecido por completo de los micrófonos. No se han anunciado investigaciones de emergencia. No se ha formalizado ninguna suspensión para Fagani. Este silencio es una admisión de culpabilidad absoluta e innegable. Están aterrorizados. Saben que si tiran de este hilo en particular, todo el aparato multimillonario del fútbol internacional se desmoronará por completo. Si una auditoría forense independiente demuestra que Fagani aceptó un soborno de 2 millones de euros por este partido, se abrirá una aterradora caja de Pandora. El mundo entero comenzará a hacerse la pregunta definitiva. ¿Cuántos otros partidos se han comprado? ¿Cuántos partidos históricos? ¿Cuántas victorias legendarias en la Copa del Mundo? ¿Cuántas eliminaciones nacionales desgarradoras que dábamos por sentado que eran parte del juego fueron en realidad un fraude corporativo preprogramado? Piensen en la enorme cantidad de dinero que circula en este torneo. Solo los derechos de transmisión televisiva global superan los 5.000 millones de euros. Los mercados internacionales de apuestas deportivas manejan cientos de millones de dólares en un solo partido de eliminación directa. Para un mercado tan grande como el del Reino Unido, que Inglaterra avance a los cuartos de final garantiza una afluencia astronómica de capital publicitario, audiencias televisivas y bonificaciones por patrocinio corporativo que una victoria mexicana simplemente no puede igualar. Desde la fría y despiadada lógica del capitalismo corporativo, invertir 2 millones de euros para asegurar una ganancia de cientos de millones no es solo un crimen, es una estrategia comercial altamente rentable. Le rompieron el corazón a México porque tenía sentido desde el punto de vista financiero. Piensen en los jugadores mexicanos. Piensen en esos atletas que pasaron 4 años desangrándose por este momento, dejando a sus familias, llevando sus cuerpos al límite absoluto, creyendo en el hermoso mito del mérito deportivo. Se sentaron en ese vestuario llorando, creyendo que simplemente no eran lo suficientemente buenos, solo para descubrir que el partido estaba amañado antes del primer tiro. Si eso no los llena de pura rabia deportiva, no aman el fútbol. El reloj avanza hacia cero. Los cuartos de final están a horas de distancia. Mbappé y Luis Díaz han marcado un límite contra un imperio corrupto. Ahora, el mundo del fútbol está observando. Quiero que dejes tu opinión en los comentarios ahora mismo. ¿Apoyas a Mbappé y Luis Díaz? ¿Debería Inglaterra ser expulsada definitivamente del Mundial? ¿Debería la FIFA obligar a repetir el partido de inmediato? ¿O crees que la maquinaria corporativa logrará enterrar este escándalo para siempre? Estamos siguiendo esta historia hora a hora. Si mañana se filtran nuevos datos financieros o hay huelgas de jugadores, tendremos un vídeo con la última actualización listo para ti aquí mismo. Pero te lo perderás si no te has suscrito y activado las notificaciones. Defiende el deporte. ¿Justicia para México o impunidad para los corruptos? Comparte tu opinión abajo. Leo todos los comentarios.